Bienvenidos observadores a un nuevo video del canal. En esta oportunidad vamos a estar analizando, dando datos y también las predicciones de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. Antes de comenzar te invito a que le des like al video, que lo compartas con todos tus amigos y obviamente que te suscribas al canal. Ahora sí, vamos de lleno a la información. Y una de las primeras llaves eliminatorias confirmadas fue la de Libertad de Paraguay contra Paranaense. Ambos compartieron zona en el grupo B, en el que terminó primero el equipo paraguayo con 10 unidades, al igual que Paranaense, pero por la diferencia de goles, en este caso de +2, por haber recibido un gol menos que el equipo brasileño, se quedó con el primer puesto. También tenemos que decir que de las dos veces que se enfrentaron en esta edición de la Copa Libertadores, el equipo gumarelo ganó en condición de local por 1-0 y después cayó contra el Furacão de visitante por 2-0 en la fecha número 5. Esta será la primera vez que estos dos elencos se vean las caras en un mano a mano, porque además de haberse enfrentado en esta fase de grupos, también se habían encontrado en la fase de grupos de la edición de la Copa 2005 en los dos partidos que terminó ganando el equipo brasileño, pero este será, como dije antes, el primer cruce mano a mano del equipo de Libertad contra Atlético Paranaense. En lo que respecta a la predicción acerca de este cruce eliminatorio, tengo que decir que lo veo sumamente parejo por cómo se dio la fase de grupos en la zona B, en la que estuvieron también con oportunidades Caracas, de Strongest en la última fecha, e incluso en la última jornada ambos equipos golearon. Eso la verdad fue bastante interesante, y en los duelos entre ellos uno ganó Libertad y otro lo ganó Paranaense, como dije antes. La verdad lo veo muy parejo por la diferencia de goles a favor y en contra, está todo sumamente parejo. En lo personal me gustaría que otro equipo paraguayo, tal como pasó en la edición pasada con Olimpia, esté en los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero será obviamente un duelo muy parejo, por eso yo le pongo una fichita a Libertad de Paraguay. Vamos a ver si puede cortar con la hegemonía de los equipos brasileños, que cuando están en manos a manos saben cómo eliminar a sus adversarios, y más cuando son de otro país que no es de Argentina. Una de las llaves eliminatorias que promete mucho es sin lugar a dudas la de Estudiantes de La Plata contra Fortaleza de Brasil. Un partidazo que seguramente va a darnos muchas emociones, como siempre nos han dado los duelos entre argentinos y brasileros, pero en este caso hay que poner la lupa y detallar bien cómo llega cada uno de estos elencos. Estudiantes, siendo primero del grupo C con 13 unidades, ganó todos los partidos en condición de local, y una victoria en condición de visitante ante Bragantino, un triunfo muy especial porque fue el segundo que consigue el pincha rata en suelo brasileño. La única vez que anteriormente había ganado fue en aquella recordada final del año 2009 contra Cruzeiro, que terminó ganando por 2-1. Además hay que decir que Estudiantes fue el primer equipo argentino en esta edición de la Libertadores en conseguir la clasificación en la fase de grupos, así que es algo bastante destacable por el lado del equipo del ruso Zielinski. Fortaleza, por su parte, comenzó bastante mal, perdiendo contra Colo Colo, después contra River. Se afianzó un poquito ganándole al débil Alianza Lima, equipo al que le ganó los dos partidos, tanto de local como de visitante, y consiguió un muy buen triunfo frente a Colo Colo en la última jornada, que le permitió la clasificación, y un empate bastante valorable frente a River en Brasil. Por el lado de las estadísticas, tenemos que decir que Fortaleza, por primera vez en su historia, jugará los octavos de final de la Copa Libertadores en su primera participación en este torneo internacional, mientras que Estudiantes tratará de cortar una mala racha de 3 veces de manera consecutiva quedar afuera en esta instancia. La primera fue en 2011, después en 2015 y 2018, estoy contando las seguidillas. También en el año 2008 había quedado afuera, y la última vez que había pasado los octavos de final fue en el 2010 contra San Luis de México. En cuanto a la predicción acerca de esta llave eliminatoria, creo que va a ser extremadamente pareja, como son los duelos entre argentinos y brasileños, pero creo que Estudiantes
tiene ese factor de ser un poco más copero, mucho más copero claramente, que Fortaleza de Brasil, y además que en condición de local en esta Copa Libertadores se ha hecho fuerte. Recordemos que el gol de visitante ya no vale doble, así que por ahí puede sacar alguna que otra ventaja. Me da un poco de duda acerca de cómo le puede ir en Brasil, porque el historial, como les había dicho, solamente 2 veces ganó en suelo brasileño. Puede que le cueste mucho, pero va a definir en condición de local y por ahí puede tener un poco más de suerte. Así que yo creo que el equipo Pincharrata se asegurará el lugar a los cuartos de final. En esta misma zona de la fase de octavos de final de la Copa Libertadores de América tendremos la llave entre Atlético de Mineiro contra Emelec de Ecuador, un cruce en el que a priori el equipo de Minas tiene muchas más chances de clasificar a los cuartos de final contra un Emelec que clasificó segundo en el grupo A por detrás del mejor del torneo hasta el momento, que es Palmeiras. El equipo ecuatoriano consiguió 8 puntos con 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas, una fase de grupos bastante aceptable que digamos, mientras que tenemos al Galo que hizo lo suyo en el grupo D, clasificando primero con 11 unidades, la misma cantidad de puntos que el increíble Deportes Tolima, con 3 partidos ganados, 2 empates y una sola derrota. Por el lado de las estadísticas, el equipo ecuatoriano la verdad se ve muy complicado contra los elencos brasileños. Este será el cuarto cruce contra un equipo de la verde amarela en octavos de final. Recordemos que el primero fue en el año 2012 contra el Corinthians, con quien quedó eliminado. Después en el 2013 se quedó afuera frente al Fluminense y en el 2019 no pudo contra Flamengo. Como si fuera poco, sumando otras instancias eliminatorias y también de fase de grupos, tenemos que decir que Emelec jugó 34 partidos contra equipos brasileños, solo ganó 4, empató 8 y perdió 22, una racha muy negativa frente a los equipos de Brasil. Por el lado de la predicción, creo que todos estamos de acuerdo que el favorito a clasificar es sin lugar a dudas el Atlético Mineiro, más allá de aquella mítica goleada o histórica goleada del Emelec por 7-0 frente al Independiente Petrolero de Bolivia, uno de los peores equipos por lejos de esta edición de la Copa Libertadores. Sacando eso de lado, se le ven muy pocas chances a que el bombillo le dé pelea o por ahí sorprenda a este equipo galo, que si bien tuvo una derrota bastante importante contra Deportes Tolima en la última fecha, ya un equipo clasificado, por ahí puede ser la única esperanza que tenga el equipo ecuatoriano de poder conseguir un triunfo heroico. Pero recordemos, primero juega de local y después tiene que ir a Brasil. La verdad lo veo muy difícil que pueda por lo menos llevar a esta definición a la tanda de penales. En mi opinión, creo que clasificará sin lugar a dudas el Atlético de Mineiro. Y el último cruce eliminatorio por esta zona de los octavos de final de la Copa Libertadores lo protagonizarán Palmeiras y Cerro Porteño, una llave eliminatoria que a priori tiene mucha disparidad. Recordemos que el equipo verde, el bicampeón de América, terminó puntero con puntaje ideal en la zona A, marcó 25 goles a favor y apenas solo recibió 3 tantos en contra. La verdad, una cosa de locos lo del equipo de Palmeiras, y después tendrá que enfrentarse, como dije, a Cerro Porteño, que clasificó segundo en el grupo G. Comenzó bastante bien, un empate en el clásico contra Olimpia, ganándole a Colón, después a Peñarol en condición de local, bajó el nivel en las últimas 2 fechas siguientes y en la última jornada perdió en el clásico contra Olimpia y por poco casi queda afuera de los octavos de final. El historial entre Cerro Porteño y Palmeiras no es para nada favorable para el equipo azulgrana, que de 10 partidos ha perdido en 4 oportunidades, empató en 4 ocasiones y solamente ganó 2 veces. Esto puede ser algo positivo porque, si recordamos, las únicas 2 veces que le ganó el Ciclón al Verdao fue en condición de visitante, primero en la fase de grupos de la temporada 2006 y luego en los octavos de final de la edición 2018, cuando le ganó por 1-0, pero en la ida había perdido por 2 tantos contra 0, así que se había quedado afuera el equipo de Paraguay.
Por el lado de la predicción tengo que decir que la diferencia entre Palmeiras y Cerro Porteño, teniendo en cuenta la fase de grupos, es notable. Claramente el favorito a clasificar para mí es el Verdao, pero ojo, creo que Cerro Porteño, si se reencuentra con ese buen nivel que tuvo en las 3 primeras jornadas en la fase de grupos, creo que puede incomodar al equipo brasileño y por ahí llevar esta definición a la tanda de penales, que sea con un poco más de suspenso, pero en líneas generales creo que Palmeiras es mucho mejor y, teniendo en cuenta el historial, tiene también muchas más chances de avanzar a los cuartos de final. En el otro lado de la fase de octavos de final de la Copa Libertadores 2022 comenzamos analizando lo que va a ser el cruce entre Flamengo y Deportes Tolima. Tenemos al Mengao, que viene de salir campeón en aquella edición del 2019, viene de jugar la última final de la Copa Libertadores y quiere revancha. En esta edición, la verdad, consiguió 16 puntos, ganó 5 partidos, empató 1, no perdió, está invicto que digamos, pero la verdad dejó alguna sensación bastante agridulce entre los hinchas del Mengao. En otras palabras, como que no convenció del todo con el juego. A mí me parece que jugó bien la fase de grupos, consiguió buenos triunfos tanto en condición de visitante como de local. Por ahí mostró el lado más flaco con Talleres en el empate 2-2 en Córdoba y después en la victoria 2-1 contra Sporting Cristal, pero en mi parecer yo creo que Flamengo ya estaba pensando en octavos de final más que jugar ese partido. Y por otro lado tenemos a Deportes Tolima, el equipo colombiano que la verdad nos sorprendió a muchos. Si bien tuvo algunas participaciones anteriores en la Copa Libertadores, creo que ahora está dando ese golpe en la mesa que tanto se quería ver por parte de un elenco colombiano al conseguir 11 puntos, igualar la línea de unidades de Atlético Mineiro, quedar segundo por diferencia de goles, pero se fue bastante bien clasificado que digamos, porque si bien en las 2 primeras fechas comenzó con una derrota, un empate, después se acomodó en la fecha 3 y 4 ganándole de visitante en Brasil al América Mineiro y después ganándole de local a Independiente de Valle, consiguió un triunfo importantísimo que le dio la clasificación frente a Atlético Mineiro, uno de los rivales candidatos a quedarse con la Copa Libertadores. En cuanto a la predicción, al igual que muchos, creo que Flamengo es el favorito a pasar a cuartos de final. Para mí tiene muchas chances de ganarle la llave eliminatoria al equipo colombiano, que si tiene algún tipo de oportunidad podría dar algún batacazo, tal como sucedió en el partido contra Atlético Mineiro. Consiguió también, como dije antes, un triunfo importante en Brasil contra América de Mineiro, así que no creo que sea una llave tan fácil para Flamengo, pero sí que es el que tiene más chances de avanzar por el plantel que tiene y por la fase de grupos que hizo recientemente. Y el ganador de la llave entre Flamengo y Deportes Tolima enfrentará al vencedor de este cruce entre Boca y Corinthians, dos equipos que se vieron las caras en el grupo E de esta Copa Libertadores. El Ceneice terminó puntero con 10 unidades, segundo quedó el equipo brasileño con 9, que perdió la posibilidad de quedarse con el liderazgo de su zona tras empatar en la última jornada contra el Always Ready, mientras que Boca ganó un partido vital contra Deportivo Cali en la Bombonera y se aseguró la clasificación a octavos de final. Hay que mencionar que estos dos equipos ya se habían enfrentado, como dije, en la misma zona. El primer partido fue en Sao Paulo, donde el equipo del Corinthians jugó mucho mejor, aunque tampoco digamos que le sobró frente a un Boca que todavía no tenía bastante clara su identidad. El Corinthians le ganó por 2-0, un triunfo justo, pero hasta ahí nomás. Y después en la Bombonera se vio un Boca mucho mejor, mucho más participativo, más en ataque, más comprometido en cuanto al juego, y un Corinthians que solamente aprovechó la que tuvo, hizo el gol y después se metió en el fondo, sufrió el tanto del Pipa Benedetto y después la pasó bastante mal. Creo que la sacó barata el Timao frente al Ceneice, que se merecía llevar los 3 puntos en condición de local. En cuanto al historial, tenemos que decir que se han enfrentado en 8 oportunidades, 4 empates,
2 triunfos para el Corinthians y 2 triunfos para Boca. Ninguno de los dos ha podido ganar en condición de visitante en este duelo. Uno de los partidos más importantes por lejos es la final del 2012 que terminó ganando el Corinthians después de haber empatado 1-1 en la Bombonera y ganar 2-0 en el Pacaembu, donde un año siguiente Boca terminaría eliminando al Timao empatando 1-1 en un partido muy pero muy polémico en el que no le cobraron un claro penal al equipo brasileño, donde Riquelme hizo un pedazo de gol. Recordemos que en la ida de ese duelo de octavos de final había ganado el Xeneize 1-0 en la Bombonera, y después tenemos otro antecedente en un mano a mano entre Corinthians y Boca que fue en 1991, también en octavos de final. Boca ganó 3-1 en el duelo de ida y empató 1-1 en la revancha. En lo que respecta a la predicción, tengo que decir que ambos equipos llegan bien para este duelo de octavos de final. Recordemos que el Corinthians está segundo en el Brasileirao, consiguió buenos triunfos, una seguidilla de buenos resultados, y por el otro lado tenemos a un Boca que viene de salir campeón de la Copa de la Liga Profesional después de ganarle 3-0 a Tigre en Córdoba, aunque no tuvo un certamen tan vistoso que digamos, fue bastante compacto, pero le alcanzó para salir campeón y está de momento segundo en el torneo local, así que Boca y Corinthians llegan bien para este duelo. Después, si tengo en cuenta el último antecedente en fase de grupos, tengo que decir que Boca dejó una mejor impresión más allá de haber perdido en Sao Paulo. En la Bombonera creo que hizo mucho más mérito y lo puso contra las cuerdas a un equipo brasileño que la verdad mostró poco en el duelo de ida en el que ganó y mucho menos en la revancha. Por eso mismo creo que Boca se quedará con el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Además, tengamos en cuenta que el Xeneize ha ganado 17 manos a manos contra equipos brasileños, así que es más que favorito el equipo Xeneize a avanzar a la siguiente ronda de la gloria eterna. Y después ya entramos en la zona de la casi Copa Argentina Libertadores que tiene esta edición de la gloria eterna, con el duelo entre Vélez y River Plate, dos equipos históricos que tuvieron un desempeño bastante diferente en cuanto a la fase de grupos. River, que fue el segundo mejor clasificado de la fase de grupos por detrás de Palmeiras. Recordemos que el Millonario terminó primero en el grupo F, superando al Fortaleza, también a Colo Colo, que casi se queda con el segundo lugar, pero fue superado por el equipo brasileño en Chile. River jugó bastante bien la primera instancia, salvo el partido de visitante contra Fortaleza y un poquito contra Colo Colo también de visitante, que tuvo un gol por ahí un poco polémico el primero, pero más allá de eso River sorteó muy bien la primera instancia, y no tanto así Vélez, que la pasó bastante mal por algún que otro momento en la Copa Libertadores en la fase de grupos, porque recordemos que estuvo casi eliminado sobre el final. Pudo conseguir un triunfo un poco también raro, ¿no? Contra Estudiantes, un 4-0, que el pincha ya es verdad, ya estaba recontra clasificado y había puesto a casi todos los suplentes juveniles, y no quiero quitarle mérito al triunfo de Vélez, pero fue bastante raro. Después tenemos que decir que consiguió un triunfo importante también en Uruguay. No pudo tanto así demostrar el mejor nivel de Vélez contra Bragantino, porque no pudo ganarle tanto en Buenos Aires como en Brasil, pero aún así se quedó con el segundo lugar del grupo C, una zona muy pero muy pareja. En el historial entre estos dos equipazos argentinos se han enfrentado en 9 oportunidades, 7 empates y la verdad muy pocas victorias para ambos equipos, una para Vélez y otra para el Millonario, pero hay que decir que tuvieron dos duelos definitivos en cuartos de final de la Copa Libertadores. El primero fue en el año 1995, en el que el Millonario terminó superando al Fortín en Liniers en la tanda de penales, y después en 1999 River le alcanzó con el triunfo en el duelo de ida en el Monumental, pese a la derrota en Liniers, para avanzar a las semifinales de aquella edición. Si tengo que elegir a un favorito para clasificar a los cuartos de final, creo que River saca un poco de ventaja, pero más que nada por
lo que viene haciendo en el último tiempo, por las últimas ediciones de la Copa Libertadores y no tanto por lo que viene mostrando en esta temporada. Es verdad, hizo una buena fase de grupos en esta Copa, pero la verdad tiene muchos errores defensivos. Creo que es el punto más débil del equipo de Gallardo, y encima tiene a un Vélez que va a tener a Cacique Medina como entrenador, que suma a Godín, el defensor uruguayo, que puede generarle muchos problemas aéreos a la defensa de River, que sabemos que cuando tiran un centro más de una vez la pasa mal, especialmente Armani, que no sale a cortar. Así que creo que va a ser una llave complicada para River, pero que el Millonario tiene más chances de clasificar. Y el ganador de la llave entre River y Vélez jugará contra el vencedor del duelo entre Talleres y Colón de Santa Fe, duelos de equipos del interior de Argentina, un gran partido seguramente que van a dejar la vida y el corazón estos dos equipos, que van a querer meterse en los cuartos de final para hacer historia. Recordemos que Colón clasificó primero en el grupo G con 10 unidades en una zona muy complicada que compartió con dos históricos como Olimpia y Peñarol, después también otro grande como Cerro Porteño que quedó segundo. En este caso el Sabalero ganó sus 3 partidos en condición de local, de visitante solo pudo conseguir un empate porque tuvo otras 2 derrotas. Por el lado de Talleres tenemos que decir que quedó segundo en el grupo H con 11 puntos, a 5 del Flamengo que se quedó con el liderazgo de la zona, y le sacó 7 unidades al tercero, que fue la Universidad Católica de Chile. Así que fue una buena fase de grupos para Talleres, que por primera vez en su historia jugará los octavos de final de la Copa Libertadores. Por ahí, para analizar el grupo, el único partido en el que para mí fue el mejor que jugó Talleres, porque tuvo otros triunfos contra la Católica y contra Sporting Cristal, creo que el empate contra Flamengo 2-2 en Córdoba fue una muy buena medida del equipo cordobés, que le da un poco de ilusión de cara al futuro. En lo que respecta a lo estadístico, tenemos que decir que va a ser la segunda vez que Colón juegue los octavos de final de la Copa Libertadores. La primera vez fue en 1998, cuando jugó contra Olimpia de Paraguay, le terminó ganando la llave y después cayó contra River en cuartos de final. Así que será la segunda vez que el Sabalero juegue esta instancia. Y para ir cerrando las predicciones de los octavos de final, doy mi pronóstico acerca de este gran duelo entre Talleres y Colón. Creo que va a ser una llave muy pareja, que probablemente en el duelo de ida no veamos tantas acciones, que termine empatado y todo se defina en la revancha, y que no tengamos un resultado tan abultado en el primer partido. Ojo, puede darse, pero creo en mi percepción que va a ser extremadamente igualada esta llave eliminatoria. Se me hace difícil elegir a uno. Creo que por cómo terminó la fase de grupos y el duelo que hizo contra Flamengo, Talleres podría tener un poco más de aspiraciones, pero también tenemos que decir que Colón de local se ha hecho muy fuerte en la Copa Libertadores. Está muy pareja esta llave, pero me la juego por uno. Voy a decir que Colón avanzará a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Déjame en los comentarios tu opinión, tu análisis y predicción acerca de estos octavos de final de la Copa Libertadores 2022. No te olvides de suscribirte al canal, de darle like al video y obviamente de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta una nueva entrega del Observador Deportivo.